Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Un abrazo fraterno, esperamos que se encuentren bien y vamos a iniciar, hermanos, a lo que hemos venido, a estudiar la palabra de Dios. Hoy tenemos un tema muy interesante titulado La doctrina del Espíritu Santo y es básicamente un tema de neumatología o la rama de la teología que estudia la persona del Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo. Cuando nosotros hablamos del Espíritu Santo, estamos hablando de la tercera persona de la divinidad. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad? Yo creo que sí. Y hoy vamos a dar algunas razones, mis hermanos, algunas razones bíblicas. Y vamos a analizar algunas teorías que están profundamente arraigadas en muchas doctrinas, en muchas iglesias muy fuertes en este mundo y que traen confusión y aparte desdibujan la labor salvadora de Cristo. Vamos con la siguiente vista, donde tendremos las siguientes teorías que hay sobre el Espíritu Santo. Una de las teorías que hay es la doctrina que enseñó Arriot. Arriot era un presbítero de la iglesia de Alejandría. En ese tiempo habían una serie de presbíteros que eran importantes en la iglesia cristiana, en el tiempo de la Edad Media, un poquito antes de la naciente iglesia cristiana. Estaba Arriot, estaba el presbítero de Jerusalén, estaba el presbítero de Alejandría, estaba el presbítero de Roma. Por favor, Jonathan, dale clic a las vistas que ahí va pasando, por favor. Y en el caso de Arriot, él enseñó que el Espíritu Santo es una energía de Dios. Imagínense, el Espíritu Santo es una energía de Dios. Un clic más, Jonathan. La segunda teoría que hay que también es peligrosa es la doctrina católica del Espíritu Santo. Pareciera mentira, mis hermanos, pero cuando uno lee el Catecismo Católico, dice allí literalmente que el Espíritu Santo fue producto de la copulación del Padre y el Hijo. Imagínense esto, mis hermanos. En la eternidad ellos han tenido una relación y producto de esa relación del amor del Padre y del Hijo sale el Espíritu Santo. Nace el Espíritu Santo. Imagínense dos teorías peligrosas. La de Arrio, que el Espíritu Santo no es una persona, es una energía, es un poder de Dios. La segunda, la teoría católica del Espíritu Santo, que el Padre y el Hijo en su amor copularon y generaron el Espíritu Santo. Y vamos con la siguiente teoría que también es muy peligrosa y está causando bastante dificultades aún en el pueblo de Dios. Es una teoría moderna, la del multiespíritu. ¿Qué es lo que dice esta teoría del multiespíritu? Dice que el Padre tiene un espíritu que es llamado el Espíritu del Padre, el Espíritu de Jehová. Y como el Padre es santo, el Espíritu de Jehová, este también es Espíritu Santo. Que el Hijo también tiene un espíritu, y ese espíritu del Hijo. Y como el Hijo es santo, entonces también es el Espíritu Santo. Y aparte del Padre y el Espíritu, y aparte del Hijo y el Espíritu, existe el Espíritu Santo como nosotros lo conocemos. Imagínense, ya no son tres personas, sino que son cinco. Por eso le hemos llamado el multiespíritu. Cuando estuve en Chile hace poco, estuve presente en una reunión donde un pastor de nuestra iglesia enseñaba esto. Y en esa reunión, un círculo cerrado de ministros, entonces se le aconsejaba a este pastor. Él había escrito un libro así de grueso sobre esta teoría, utilizando párrafos de la Biblia y del Espíritu de profecía que él había malinterpretado. Qué delicado es esto, hermanos. Pero ¿por qué es peligroso? Un clic más, Jonathan. ¿Por qué es peligroso estas doctrinas erróneas? Quiero leer un párrafo del Espíritu de profecía que está en Deseado de toda la gente, página 625, que dice: el Espíritu iba a ser dado como agente regenerador. Y sin esto, por favor, mis hermanos, escuchen bien esto, y sin esto, el sacrificio de Cristo habría sido inútil. ¿Saben por qué es peligroso las doctrinas extrañas del Espíritu Santo? Porque estas doctrinas desdibujan y desvirtúan el sacrificio de Cristo, lo hacen imponente, impotente, que no puede ser útil ni puede hacer su función salvadora. Por eso es importante saber qué creemos nosotros sobre el Espíritu Santo. ¿Estamos creyendo nosotros como miembros de iglesia que el Espíritu Santo es una energía, que el Espíritu Santo es una fuerza activa? ¿Estamos creyendo nosotros como miembros de iglesia que el Espíritu Santo es una copulación del Padre y el Hijo? ¿Estamos creyendo nosotros que existen varios espíritus, que no es un solo espíritu?
que hay el Espíritu del Padre, el Espíritu del Hijo y el Espíritu Santo. Pero todavía hay otras teorías más peligrosas que a la continuación vamos a ver. La teoría del unitarismo, en la siguiente vista. ¿Qué es el unitarismo o qué es lo que creen los unitarios? Yo creo que ya en las frases anteriores o en las explicaciones anteriores ya vamos identificando qué iglesias están encajadas en la creencia de que el Espíritu Santo es una energía, una fuerza. Ya hablamos de la Iglesia Católica y de los grupos que se están separando del movimiento adventista, hermanos, se están abrazando fuertemente este asunto del multiespíritu. Pero ¿qué cree el unitarismo? El unitarismo, en primer lugar, cree que el Padre, al encarnarse, se convirtió en el Hijo. El Padre se encarna y ahora Él se convierte en el Hijo. Segundo, el unitarismo cree que el Hijo, al morir en la cruz, se despojó del cuerpo al resucitar y en ese momento el Hijo se convierte en el Espíritu Santo. Imagínense, el Padre se encarna y se convierte en el Hijo. El Hijo, al morir, se despoja del cuerpo y se convierte en el Espíritu Santo. ¿Qué les parece esta teoría? Y tercero, que el Espíritu Santo es el mismo Padre e Hijo. Por eso se llama unitarismo. Esta es la Iglesia Apostólica del Nombre de Jesús que enseña esto, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una sola y la misma persona. Estas doctrinas, hermanos, son herejías. Son doctrinas totalmente extrañas a la palabra de Dios y que tuercen las escrituras para poder darle el significado que ellos creen. Y yo quiero que tú veas lo que dice ahorita el Espíritu de Profecía. Esto está en el libro Testimonios Especiales, la serie B de 1905. ¿Qué dice el Espíritu de Profecía? Por favor, dice, hay 3 personas vivientes en el trío celestial. En el nombre de estos 3 grandes poderes, interesante, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe. Así que muy ajeno a lo que enseñan los unitarios, muy ajeno a lo que enseñan los hermanos testigos de Jehová, muy ajeno a lo que enseñan los hermanos católicos y muy ajeno a lo que enseñan hoy los hermanos separados de los movimientos adventistas, de los movimientos de sostén propio. Nosotros sabemos, hermanos, que hay 3 personas, no son 5, no son energía, no es una sola. El Espíritu de Profecía dice que hay 3 personas vivientes en el trío celestial. ¿Cuántos creen esto y pueden decir amén? Yo creo firmemente en esto que dice la palabra de Dios. No son 5, no es una energía, no es solo el Padre y el Hijo, son 3 personas vivientes. Y en el nombre de estos 3, dice la palabra, deben de ser bautizados los hijos de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hace muchos años, un anciano de la iglesia, de una de las iglesias, acogió la petición que hacían unos hermanos. Habían leído en el libro de Hechos que necesitaban ser bautizados en el nombre de Jesús. Y este anciano bautizó a estos miembros de iglesia, que ya eran miembros de iglesia, los bautizó en el nombre de Jesús. Hermanos, tú has sido bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como dice el libro de San Mateo capítulo 28, 19. En ese nombre nosotros hemos sido bautizados, en esos nombres, cumpliendo y creyendo de que existen 3 personas divinas en el cielo, 3 personas divinas vivientes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo lo creo y también me doy cuenta que tú lo crees. Gloria a Dios, porque así es. Así que el problema de estas doctrinas extrañas, mis hermanos, es que desdibujan y quitan el poder que el Espíritu Santo tiene para transformar y hacer efectivo el sacrificio de Cristo. Y todavía hay otra teoría más extraña. Vamos a ver en la siguiente vista, por favor. ¿Es el Espíritu Santo una fuerza activa o persona? ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado de esos hermanos que tocan nuestras puertas? Bueno, ahora no lo hacen, pero siempre están tocando nuestras puertas y enseñan ellos que el Espíritu Santo es la energía, es el poder de Dios. Han traducido una Biblia, tergiversado la escritura para tratar de enseñar que la gente crea eso que está escrito allí. Cuando nosotros hablamos de que el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad, de la deidad, tenemos nosotros que tener claro lo siguiente. Una vez me preguntaron a mí, pastor, ¿quiere decir que cuando usted dice que el Espíritu Santo es una persona, el Espíritu Santo tiene un cuerpo? Interesante la pregunta, ¿verdad? Pero quiero yo ponerles un ejemplo sencillo, mis hermanos.
Una persona que ha tenido muerte cerebral y ha quedado prácticamente, como a veces se dice, descerebrado, o sea, muerto su cerebro. Está su cuerpo, está muerto, pero los médicos dicen ha quedado como vegetal. Entonces no es el cuerpo lo que nos hace ser personas. ¿Qué es lo que nos hace ser personas? Vamos a verlo en pantalla completa en este momento, mis hermanos. ¿Qué cosas nos hacen ser personas y nos dan ese carácter? Primeramente tenemos que hablar de la voluntad. Todos nosotros tenemos voluntad, tenemos poder de decisión. Hoy estudiamos una lección muy bonita en la mañana que nos habla del poder de la elección, de la decisión que los seres humanos tenemos. Así que lo primero es la voluntad. Es un atributo que nos da eso de ser personas, de tener una personalidad. El segundo son las facultades mentales. Es otra cosa que también tenemos, ¿verdad? Nosotros, nuestras facultades mentales, y algunos dicen que esto es lo que nos separa de las especies animales, a pesar que vemos que hoy hay animales muy inteligentes y están demostrando que son inteligentes también, pero nuestras facultades mentales. Y tercero, los sentimientos, la voluntad, las facultades mentales y los sentimientos. Así que en base a esto vamos a descubrir en la palabra de Dios si el Espíritu Santo tiene voluntad, si el Espíritu Santo tiene capacidades intelectuales y si el Espíritu Santo tiene sentimientos. Y lo vamos a leer en este momento en pantalla completa. En cuanto a la voluntad, dice el apóstol Pablo, escribe San Lucas en el libro de Hechos capítulo 13, verso 2, y dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. En este texto bíblico nosotros vemos al Espíritu Santo ejerciendo autoridad sobre la iglesia. Recordemos que el Señor Jesús dijo que Él se iba, pero que vendría el Espíritu Santo. Y Él sería el encargado de dirigir la expansión de la iglesia cristiana. Y aquí el Espíritu Santo está ordenando entre un grupo de creyentes. Él dice, escójanme a estos dos. Yo los he elegido y los he dado una obra especial. Y el segundo texto en el libro de Hechos 16:8 dice, atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu les había impedido que predicaran la palabra en Asia. El Espíritu Santo le dice a Pablo y a sus compañeros, ustedes no pueden todavía predicar la palabra en Asia, todavía no es tiempo para ellos, no ha llegado el tiempo de que escuchen el mensaje de salvación. Así que en estos dos textos bíblicos, de los muchos que hay muchísimos, pero solamente he querido colocar estos dos. En estos textos bíblicos nos damos cuenta claramente que el Espíritu Santo tiene voluntad, tiene decisión, tiene soberanía. Él decide a quién llama y Él decide a dónde deben entrar los ministros de Dios llevando el mensaje de salvación, porque fue a Él el que se le encomendó la dirección de la iglesia cristiana. Es a Él que nosotros también hoy debemos encomendar nuestras labores ministeriales, nuestras labores de predicación. Si crees así, puedes poner amén en el chat. Y luego de las facultades mentales, ¿qué podemos decir? El Espíritu Santo ordena y dirige con su voluntad, pero en las facultades mentales nosotros encontramos que el Espíritu Santo tiene la capacidad de recordar. Segundo, tiene la capacidad de enseñar. Tercero, tiene la capacidad de guiar. Y cuarto, habla. Qué interesante. Voy a leer los textos bíblicos. Ustedes los tienen allí en pantalla completa. Y dice así la palabra de Dios, San Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber. Aquí vemos que el Espíritu Santo guía, mis hermanos. ¿Cuántas veces nosotros andamos en caminos equivocados, hermanos? Es porque no pedimos la dirección del Espíritu Santo. Es porque no decimos al Señor, guíanos a través de tu buen Espíritu. ¿Cuántas veces nuestras labores se tornan infructíferas porque todavía no hemos escuchado la voz del Espíritu que nos dice, no, todavía no es tiempo de entrar allí a predicar? Oh, mis hermanos, la iglesia de Dios debe ser dirigida no por hombres, sino debe ser dirigida por la obra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo guía, el Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo nos hace saber las cosas que no conocemos. Muchas veces, y yo creo que a ti también te ha pasado esto, querido hermano, hemos estado en situación donde hemos sido abordados con preguntas, con inquietudes, y nosotros en nuestro corazón vemos y decimos, no tengo una respuesta. Personalmente, cuando yo me hallo en esa situación, le oro al Señor y le digo, Señor, ayúdame. Este hermano me pregunta, esta alma me pregunta, no sé qué contestarle. Por favor, ayúdame. ¿Qué le puedo decir? ¿Cuál es el consejo que necesita? Inmediatamente el Espíritu Santo nos pone textos bíblicos en la cabeza, los cuales compartimos. Y hermanos, y muchas veces esos textos son las respuestas que esas almas necesitan.
Nosotros necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo, hermano. Cuando tú das un estudio bíblico, necesitas invitar al Espíritu Santo para que Él convenza de pecado, de justicia y de juicio. No eres tú, mi hermano, no es tu capacidad, es la labor del Espíritu Santo la que hace que el servicio de Dios sea fructífero y tenga buenos resultados. Así que no te olvides, el Espíritu Santo guía, el Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo enseña porque hace saber. Y vamos a ver el siguiente texto bíblico en pantalla completa. San Juan capítulo 14, verso 26 dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Gloria a Dios. El Espíritu Santo nos enseña y no solamente cumple una labor pedagógica en nuestra vida enseñándonos lo bueno y lo malo, sino que también nos recuerda. ¿Cuántas veces hemos estado frente a decisiones difíciles? Y el Espíritu Santo, hermanos, cuando hemos estado sometidos a tentaciones muy fuertes de Satanás, el Espíritu Santo nos ha recordado, ha traído a nuestra mente un texto bíblico. Una vez yo escuché un texto, una experiencia de un hermano, un joven que decía que él estaba bajo presión de los amigos para que cometa un acto malo. Y en ese momento se le vino un texto bíblico a la cabeza que decía, huye de las pasiones juveniles. ¿Quién le habló en ese momento a la conciencia de ese joven? El Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no recuerda lo que tú no has estudiado, mi hermano. Yo creo que el Espíritu Santo debe guiar mi vida, tu vida y la vida de la iglesia. Espero que tú también lo creas. Y lo tercero, los sentimientos. ¿Qué podemos decir con los sentimientos del Espíritu Santo? Encontramos estos textos bíblicos en el libro de Efesios, capítulo 4:30, que dice, y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Así que el Espíritu Santo se entristece, hermanos. Nosotros podemos entristecerlo. El Espíritu Santo tiene sentimientos. ¿Cómo lo entristecemos? ¿Cómo hacemos que el Espíritu Santo, hermanos, se sienta triste de nuestra actitud? Una vez leía un párrafo del Espíritu de Profecía que dice que cuando los creyentes entran a lugares donde no tienen que ir, donde no deben estar, dice que los ángeles se retiran, se apartan de ellos. Y los ángeles malos le dicen a los ángeles buenos, ese es el que va a ocupar mi lugar en el cielo. Y dice que los ángeles y el Espíritu Santo se retiran, tristemente. Oh, mis hermanos, ¿cuántas veces como jóvenes, los jóvenes visitan el cine, visitan el teatro, visitan discotecas, visitan lugares y creen que nadie los ve, pero ahí está el ojo sagrado del Espíritu Santo? No contristen al Espíritu Santo, mis hermanos, con los actos que muchas veces hacemos. No contristemos al Espíritu Santo con nuestras palabras. No contristemos al Espíritu Santo con nuestros pensamientos que hieren el corazón de Dios. Porque con Él hemos sido sellados para el día de la salvación. Allí está colocado esa impronta de que le pertenecemos a Dios. Pero cuando nuestros actos dicen lo contrario a lo que nosotros estamos enseñando, entonces el Espíritu Santo queda burlado por los ángeles satánicos. Si crees esto, pon amén allí en el chat. Y luego dice Isaías 63:10, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Este texto es poderoso, este texto es muy fuerte, hermanos. El Espíritu Santo fue enojado a tal punto, hermanos. Recordemos que la labor del Espíritu Santo es convencer de pecado, de justicia y de juicio. Quiere decir que él se mueve o se entreteje en la parte más difícil del ser humano, que es reconocer. Muchos de nosotros nos cuesta reconocer que somos pecadores, nos cuesta reconocer cuando hemos cometido un error. Y el Espíritu Santo se mueve en ese ambiente adverso y está punzando, está tocando la conciencia, está tocando el corazón, está tocando la mente, llamándonos al arrepentimiento. Pero qué difícil si el Espíritu Santo ya de por sí tiene una labor difícil. Intentar convencernos de que estamos en el camino equivocado. Pero cuán terrible será la actitud de estos seres que le hacen enojar al Espíritu Santo. Y dice que Él se les vuelve enemigo. Él mismo pelea contra ellos. ¿Qué habrán hecho estos hermanos de Isaías 63 para que el Espíritu Santo se haya enojado con ellos? No, hermano, cuando el Espíritu Santo te está hablando, no seas renuente. Hay muchas veces que desde estos lugares, cuando se predica la palabra, algún texto bíblico, alguna expresión del predicador toca tu alma y tú tienes dos opciones: o aceptas ese mensaje o lo rechazas. Pero cuando rechazas el mensaje, no estás rechazando al predicador,
No estás rechazando lo que dice la Biblia, estás rechazando la obra del Espíritu Santo, y esto es peligroso, hermanos, porque el Espíritu Santo se te puede volver enemigo. Mucho cuidado con esto, mis hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Y vamos a el siguiente texto. Hay un párrafo allí, Jonathan, todavía que tengo que leer, del Espíritu de Profecía, que dice en manuscrito 66 de 1899. Hemos visto que el Espíritu Santo tiene estos tres atributos que lo hacen persona: voluntad, facultades mentales y sentimientos. Y aquí dice, este párrafo del Espíritu de Profecía dice: necesitamos comprender que el Espíritu Santo, que es una persona así como Dios es persona, anda en estos terrenos. Así que ante la pregunta, ¿el Espíritu es una fuerza activa de una persona? Yo creo, como dice aquí el Espíritu de Profecía, que el Espíritu Santo es una persona como el Padre es persona. ¿Crees tú esto? Pon amén. ¿Cuántos creen? Amén, yo digo, hermanos. Gloria a Dios por esto. El Espíritu Santo es una persona igual al Padre. Si creemos nosotros que el Padre es un ser personal, que el Hijo es un ser personal, entonces aquí está escrito que el Espíritu Santo también es un ser personal. Mi querido hermano, no te quede duda en tu cabeza. Desarraiga esas doctrinas extrañas. Salgamos de Babilonia, hermanos, porque el vino de Babilonia está embriagando al mundo religioso y también a veces se filtra en las filas de la iglesia. Hay muchos pastores en el movimiento de reforma en el mundo. Algunos creen que el Espíritu Santo es una fuerza activa. Necesitan volver a estudiar la palabra de Dios. Necesitan tomar estos párrafos del Espíritu de Profecía. El Espíritu Santo es una persona, así como el Padre. Yo digo, gloria a Dios, amén, porque el Espíritu Santo es una persona. Él puede trabajar conmigo, me puede entender y puede hablar a mi conciencia, puede redarguir mi espíritu y convencerme de pecado, de justicia y de juicio. Hay un párrafo más que dice allí el Espíritu de Profecía, lo voy a leer. Dice: el príncipe del poder del mal puede ser mantenido en jaque únicamente por el poder de Dios en la tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo. Así que es por esto que es importante el Espíritu Santo. Es por eso que nosotros debemos comprender, porque es el único que puede mantener en jaque la actividad satánica en nuestra vida, en nuestras iglesias, en este mundo. Y cuando nosotros desdibujamos la obra del Espíritu Santo, cuando nosotros teorizamos equivocadamente sobre qué es el Espíritu Santo, estamos quitando ese poder que Dios ha concedido para librarnos del pecado. Vamos más adelante. ¿Qué cualidades más tienen el Espíritu Santo? Vamos a ver en la siguiente vista, la ponemos en pantalla completa. Yo he puesto solo los textos bíblicos. Ustedes pueden leerlos, mis hermanos, allí en su casa. Si desean el material también lo pueden solicitar al secretario de asociación, él lo tiene. El Espíritu Santo intercede, dice el libro de Romanos. Corintios dice que el Espíritu Santo tiene conocimiento. Por favor, lean estos textos bíblicos en sus hogares. El Espíritu Santo ama. Siempre hablamos que el Espíritu Santo se enoja, pero a mí me llamó la atención mucho Romanos 15:30, porque ahí dice que el Espíritu Santo nos ama. Y esto es interesante, porque siempre decimos que el Espíritu Santo se enoja, que el Espíritu Santo se entristece, pero también nos ama. También el Espíritu Santo clama, dice Gálatas capítulo 4:6. El Espíritu Santo nos invita, según Apocalipsis 22:17. Y el Espíritu Santo testifica a nuestra alma de que somos hijos de Dios. Estas cualidades lo convierten al Espíritu Santo en un ser personal. Está aquí en la palabra de Dios. Y yo le creo a la palabra de Dios. Vamos a la siguiente vista. ¿Qué hay sobre la divinidad del Espíritu Santo? Bien, pastor, puede ser que sí, el Espíritu Santo es una persona, pero fue creado, así como Cristo fue creado. Porque Arrio decía que Cristo fue creado y que el Espíritu Santo es la energía que procede de Dios. ¿Es divino el Espíritu Santo? Como ya lo hemos leído en Espíritu de Profecía. Vamos a ver qué dice la Biblia. Lo ponemos en pantalla completa, por favor. En primer lugar, el Espíritu Santo es eterno. Dice Hebreos 9:14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. El Padre es eterno, el Hijo es eterno, el Espíritu Santo, también dice aquí la palabra de Dios, es eterno. Yo digo gloria a Dios, amén. El Espíritu Santo es eterno. Y todavía tenemos el segundo texto bíblico, 1 Corintios 2:10, dice que el Espíritu Santo es omnisciente, que Él sabe todo, hermanos. Dice así, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña de Dios, aún lo profundo de Dios. Así que ¿quién es el que se mueve en ese lago inmenso de la omnisciencia? Es el Espíritu Santo. Él escudriña lo profundo de Dios. Él estudia las profundidades de Dios.
maravilloso. El Espíritu Santo también es omnisciente, Él lo sabe todo. Él lo sabe todo. Todo lo que va a suceder en un minuto, Él ya lo sabe. Y vamos a ver el tercer texto bíblico. Salmo 139, 7 dice: ¿a dónde me iré de tu presencia? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? El Espíritu Santo también es omnipresente. Amén. Decimos amén, hermanos. El Espíritu Santo es omnipresente. ¿A dónde te vas a esconder del Espíritu Santo? Él está allí al lado tuyo. Está viendo lo que estás haciendo en este momento. Estás viendo si estás prestando atención a la palabra de Dios o estás divagando en otras cosas. Está viendo si estás escuchando los mensajes de salvación que cada día se te dan. Está viendo las oportunidades que te están dando para que tú seas salvo, pero también ve tu comportamiento. No puedes ir a un lugar donde digas: aquí no está el Espíritu de Dios. No puedes esconderte de la presencia de Dios. Y por último, el Espíritu Santo es llamado Señor. En 1 Corintios capítulo 3, 17 dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Este texto bíblico también ha sido malinterpretado. Los unitarios dicen: mira, te muestran este texto bíblico. ¿Quién es Señor? El Padre es Señor. ¿Quién es Señor? El Hijo es Señor. Y aquí dice que el Señor es el Espíritu Santo. Así que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es el mismo. No, mis hermanos. El Padre se lo llama Señor también. Del Señor Jesús, dijo el apóstol Pablo: nadie llama Señor a Jesús si no es por la obra del Espíritu Santo. Y aquí Pablo también dice que el Señor es el Espíritu, así que el Espíritu también es Señor. Así que son iguales, los tres son iguales. El Espíritu Santo es un ser divino, hermanos, y yo lo creo, porque aquí está en la palabra de Dios, no puedo negarlo, está escrito aquí. Tú lo estás viendo seguramente en tu Biblia o lo estás viendo en la pantalla. El Espíritu Santo es divino, porque es eterno, porque es omnisciente, porque es omnipresente y porque también se le llama Señor, así como al Padre y así como al Hijo. Vamos a la siguiente vista. El Espíritu Santo, para que podamos entender su labor, viene representándose en símbolos, y yo he puesto también los textos bíblicos. El tiempo es muy corto para poder compartir todo. En primer lugar, en la Biblia el Espíritu Santo aparece como paloma. He puesto esa expresión, como paloma, porque no dice la Biblia que vino siendo una paloma, sino en forma como paloma. En San Juan capítulo 1, verso 32. ¿Y qué habla de esto de la paloma? Habla de la inocencia, habla de la pureza, habla de la mansedumbre, características que el Espíritu Santo pone en ti cuando tú aceptas a Cristo como tu Salvador. También en la Biblia aparece el número 7, al hablar de los 7 espíritus. No es que son 7 espíritus, hermanos. No, no son 7 distintos. Es el mismo Espíritu manifestado en su plenitud, porque el número 7 representa la plenitud, representa lo completo. Así que en Apocalipsis 5:6 se presenta el Espíritu Santo con el número 7 para representar las diversas actividades que realiza el Espíritu Santo en pro de la salvación de las almas. Y en San Juan 7:37 al 39 el Espíritu Santo es presentado como el agua. El Señor dijo: el que cree en mí, por su interior correrán ríos, no de agua muerta, sino de agua viva. Hermanos, ¿por qué las predicaciones son tan muertas? ¿Por qué a veces nosotros estamos hablando de las verdades como si fuesen mentiras? Es porque nos hace falta la obra del Espíritu Santo, hace falta ese fervor que pone el predicador, que pone el Espíritu Santo en el predicador a través del Espíritu Santo. Necesitamos cada predicador ser bautizado por el Espíritu Santo para poder hablar las palabras que convienen y que las almas necesitan. Pero también el Espíritu Santo es presentado con la figura del aceite. En la antigüedad el aceite era utilizado para curar las heridas. Muchas veces, hermanos, nosotros hemos sido heridos por el diablo. El diablo ha utilizado hasta a nuestros familiares. El diablo ha utilizado a nuestros hermanos de la iglesia para herirnos. Y ha causado heridas que han marcado nuestra vida por siempre. Y necesitamos nosotros el Espíritu Santo, hermanos. Necesitamos la obra del Espíritu Santo para que sanen esas heridas. El aceite también es símbolo que significa la iluminación. Allá en el candelabro, en el libro de Zacarías, se habla de que fluía en el candelabro aceite. La iglesia necesita el Espíritu Santo. Dice Elena de White que porque el trabajo del ministerio es estéril, es porque le hace falta la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué las iglesias son estériles? Es porque nos hace falta hablar más sobre el Espíritu Santo, predicar más sobre la labor que Él realiza en el creyente. Y luego tenemos el sello. El sello indica autenticidad y propiedad. Y luego tenemos el fuego. El fuego purifica, da luz y da calor. Y ahora quiero hablar del pecado contra el Espíritu Santo. ¿Qué dice el libro de Mateo 12:31?
Por tanto os digo, en la siguiente vista, todo pecado y blasfemia le será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿En qué consiste? Puede ser que el enemigo en este momento corte nuestra transmisión. Si la corta, nos volvemos a conectar y seguimos. Dice así en el libro, recibiréis poder, la matutina. Por favor, hermanos, esta parte es la más importante del tema, presten atención. Dice así, ¿en qué consiste el pecado contra el Espíritu Santo? En atribuir voluntariamente a Satanás la obra del Espíritu Santo. Cuando nosotros voluntariamente nos ponemos en el terreno del enemigo, hermanos, es cuando se está cometiendo el pecado contra el Espíritu Santo. Sigo leyendo, dice, supongamos, por ejemplo, que uno presencia la obra especial del Espíritu de Dios. Tiene evidencias convincentes de que la obra está en armonía con las Escrituras y el Espíritu testifica a su Espíritu que es de Dios. Pero más tarde cae bajo la tentación, lo domina el orgullo, la suficiencia propia o alguna otra característica del mal. Y rechazando toda la evidencia de su carácter divino, declara que lo que antes conoció como ser Espíritu Santo era poder de Satanás. ¿Cuántos hermanos se han apartado de la iglesia, hermanos? Han vendido los testimonios y luego han hablado mal de la iglesia. Han dicho que ellos estaban equivocados. Hermanos, están cometiendo el pecado contra el Espíritu Santo. Esto es muy delicado, hermanos. Es terreno delicado. Por favor, tengamos cuidado, mis hermanos. Y luego viene el siguiente párrafo. Dice, nadie necesita considerar el pecado contra el Espíritu Santo como un asunto misterioso e indefinible. Es el continuo rechazo a las invitaciones del arrepentimiento. Hermanos, el rechazo continuo. Hay veces que el Espíritu Santo te habla a tu conciencia y te dice, estás haciendo mal, Raymond, estás haciendo mal, Keila, estás haciendo mal, cualquiera que esté conectado aquí, escuchando este tema, estás haciendo mal. Y sabemos que estamos haciendo mal, pero nosotros endurecemos nuestro corazón y seguimos en esos caminos. Eso puede ser delicado porque puede convertirse en el pecado contra el Espíritu Santo. Hay hermanos que mantienen vidas ocultas, vidas secretas. Dice el libro Conducta Sexual, Adulterio y Divorcio que hay algunos que engañan a sus esposas y sus esposas son ajenas, no saben. Están rechazando la obra del Espíritu Santo. Otros viven vidas que les parece que nadie la sabe, pero el ojo de Dios la está viendo. Otros tienen pecados ocultos durante años y no los confiesan delante de Dios. Están rechazando la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede alejarse de su vida, puede dejarlos a vivir una vida que ellos desean. Esto es muy delicado, mis hermanos, y tenemos que tener cuidado. Vamos a la siguiente vista. ¿Cómo actúa una persona cuando ha cometido este pecado? Por favor, no pierdas de vista estos párrafos del Espíritu de Profecía. ¿Cómo actúa una persona cuando ha cometido o ha rechazado al Espíritu Santo? Dice Joya de los Testimonios, tomo 2, página 265. Por un tiempo las personas que han cometido este pecado pueden aparentar ser hijos de Dios. Así que una persona que ha rechazado al Espíritu Santo es peligrosa, porque puede aparentar que es hijo de Dios, puede aparentar que está en la verdad, pero se les va a descubrir. Dice el siguiente párrafo, cuando el Espíritu Santo se distancia imperceptiblemente, el creyente comienza a hacer las cosas que por efecto de la luz una vez consideró pecaminosas. ¿Cómo se sabe que una persona está rechazando la obra del Espíritu Santo? Es cuando empieza, un día era vegetariano y empieza a comer carne. Era fiel a su esposa y empieza a engañarla. Iba a la iglesia, ya no quiere ir. Escuchaba la palabra de Dios, ya no quiere escucharla. Leí la Biblia, ya no quiere leerla. Oraba, ya no quiere orar. Significa que el Espíritu Santo se está rechazando de ti, mi hermano. Ten cuidado. Este mensaje es un mensaje de advertencia. Y si el Señor le ha placido darlo así, hermanos, es porque alguna necesidad ven alguno de mis hermanos oyentes. Por favor, tengamos mucho cuidado. ¿Qué más? Cuando el Espíritu Santo se ha agraviado, dice, cuando el Espíritu de Dios es agraviado, dice más el Espíritu de Profecía, cada llamamiento que hacen los siervos de Dios no tiene significados para ellos, hasta se ríen. Y sigo leyendo, dice el Espíritu de Profecía, seguimos escuchando, hermanos, la palabra de Dios. En la parte más importante, el diablo no quiere que escuches. Otra característica de las personas que abandonan la obra del Espíritu Santo, dice que cambian el sentido de cada palabra. Cuando se les da un consejo lo toman a mal, hermanos, lo tergiversan el consejo que le han dado los siervos de Dios, que le ha dado la palabra de Dios. Luego dice, y ponen en ridículo las advertencias más solemnes de las Escrituras. Ya la solemnidad se aparta, el Espíritu de Dios se va apartando y ahora se ríen de lo que un día amaron.
Luego dice, resulta en vano toda invitación que se les hagan. No desean escuchar reproches y consejos. Ya basta, ya no quiero escuchar yo tanto consejo, tanta amonestación. No le estás diciendo al hombre eso, le estás diciendo al Espíritu Santo. Este mensaje no es de hombre, es el mensaje de Dios. Hemos leído la palabra de Dios. Mi querido hermano, si tú estás en esta situación, pídele perdón a Dios. No des un paso más allá, retrocede, por favor. Detente allí donde estás y dile, Señor, yo me he equivocado, te pido perdón. Quiero volver nuevamente a los pies, al sendero de la cruz. En el libro de Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Quiero hacer una invitación solemne, mis hermanos de la Asociación Ecuatoriana y del mundo, que por favor, mis hermanos, si nos hemos equivocado y estas cualidades que hemos visto, estos defectos que tiene una persona que ha rechazado el Espíritu Santo, las vemos en nosotros, aunque sea uno, hermano, no nos confiemos, detengámonos allí. Ese paso malo que vamos a dar, detengámoslo, hagámosle caso a la voz del Espíritu Santo y por favor, pídele perdón a Dios. Yo quiero verte salvo, yo también quiero salvarme. Esta es una lucha, hermanos. Luchamos muchas veces con nuestro carácter, con nuestro temperamento. Pero no nos aflojemos de las manos de Cristo, mis queridos hermanos. El Espíritu Santo es el único que puede hacer efectiva el plan de salvación. No lo rechaces con doctrinas extrañas. No lo rechaces con un mal testimonio. No lo rechaces con tus palabras. No lo rechaces con tus actos. Pídele perdón a Dios y deja que la conciencia tuya se despierte a través de la obra del Espíritu Santo. Es mi deseo en el nombre de Jesús. Amén. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador.